Luego de haber estudiado las propiedades, las características de los retardos tau n, enfoquémonos ahora a estudiar las magnitudes hn de las trayectorias. Y para eso vamos a ir a un trabajo del año 1987 de dos investigadores, Saleh y Valenzuela. Entonces, para ver las estadísticas de las amplitudes h sub n, vamos a estudiar el modelo de Saleh y Valenzuela. Y esto es un paper de 1987. Tal vez lo primero que podemos mencionar es que intuitivamente si es que los tau n crecen, o sea, si estamos hablando de trayectorias más tardías, vamos a esperar que sus amplitudes decrezcan. Trayectorias más tardías en general recorrieron un camino más largo y por recorrer ese camino más largo rebotaron más y se debilitaron más, por lo tanto sus amplitudes debieran decrecer. Ahora la pregunta es, ¿con qué ley decrecen esas amplitudes? Y algo de intuición ya alimentamos con esta figura. Esta figura muestra la potencia de las trayectorias en decibeles y uno podría intuir acá de que en decibeles la pérdida de potencia de las trayectorias con el tiempo es lineal. Por lo tanto, hay una ley exponencial sugerida en estas figuras de cómo decaen los Hn en función de cuando crecen, de cómo crecen los tau n. Entonces, formulemos acá una hipótesis que dice que los tau n los Hn decaen exponencialmente con tau n y esto tal vez incluso lo podemos fundamentar. El fundamento de esta hipótesis es el modelo que dice que una trayectoria, una señal, después del rebote enésimo, tiene la amplitud antes del rebote, antes de pasar por el material enésimo, por una exponencial a la menos alfa n delta n. Este modelo lo mencionamos en el momento en que estudiamos desvanecimiento de sombra. Y en esta exponencial está justamente la noción que una trayectoria al viajar va cayendo exponencialmente con la distancia. ¿Por qué? Porque la distancia está metida acá en los delta n, en los espesores de los
materiales. Esto es una fundamentación algo cualitativa, pero de alguna forma ya hay antecedentes que apuntan en esa dirección. Y cuando uno tiene una hipótesis de estas, típicamente lo que hace es ir y experimentar y medir. Entonces la pregunta que sigue es, ¿qué se sabe desde el ámbito experimental? Y aquí es donde entra este paper, este artículo seminal, se puede decir, de Salé y Valenzuela, de los Bell Labs en esa época, en 1987. ¿Qué es lo que dice ese trabajo? Ese trabajo hizo un estudio en uno de los edificios de los Bell Labs, que es un edificio más o menos largo, donde hay un pasillo largo al centro, ahí, y hay oficinas en ambos costados y espacios de laboratorio en ambos costados. Algunos son pequeños, algunos son grandes, a todo el largo. Y en estos espacios hay equipos de laboratorio, hay oficinas, hay escritorios, hay de un cuanto hay. Y lo que hicieron Salé y Valenzuela es instalar en alguna parte un transmisor. E instalaron en algún otro lado un receptor. Y el receptor lo fueron moviendo a distintos puntos. Y lo que hicieron es enviar pulsos de radiofrecuencia. ¿Qué es un pulso de radiofrecuencia? Es básicamente un rect muy breve, muy cortito, modulado hacia una cierta frecuencia, de tal forma de que se estimula en esa frecuencia, se estimula el canal con un impulso o algo parecido a un impulso y se observa en el receptor la función de respuesta al impulso. Básicamente un disparo para escuchar los ecos. Y lo primero que encontraron fue que hay múltiples trayectorias. Estamos acá esencialmente en un ambiente sin línea vista, rico en scattering, propagación de múltiples trayectorias, y encontraron que las trayectorias llegan por cúmulos. En inglés, clusters. Nosotros también los podemos llamar ráfagas. Y esto se explica en forma cualitativa de la siguiente forma. Pensemos, por ejemplo, en una propagación como esta, donde debido a scattering en muebles, en paredes, etc.,
pasos por puertas, pasos por ventanas, se generan grupos de trayectorias que más o menos recorren un mismo camino. Y todas estas trayectorias, por recorrer más o menos el mismo camino, llegan en un grupo de pulsos en forma conjunta. Pero puede haber otra trayectoria que recorrió un camino distinto. Por ejemplo, un camino así. Y va a ser un segundo cúmulo de trayectorias que llegan con retardos similares. Entonces, además de del primer descubrimiento de que las trayectorias llegan por cúmulos y la explicación cualitativa, intuitiva, es la que acabamos de explicar, ellos midieron y observaron que los tiempos de llegada de estos cúmulos, de estas ráfagas, distribuyen Poisson. Entonces, los tiempos de llegada de las ráfagas distribuyen Poisson, lo cual es una distribución típica que resulta cuando los tiempos entre eventos distribuyen exponencial, y es muy común observar este tipo de distribución en procesos estocásticos discretos. Lo siguiente que descubrieron, ¿sí?, es que la energía media de las ráfagas decae exponencialmente. La energía media de las ráfagas decae exponencialmente. En un sentido estadístico. Y también descubrieron que las trayectorias dentro de cada ráfaga también decaen exponencialmente. Y por último, encontraron que las trayectorias dentro de cada ráfaga llegan como un proceso Poisson. Entonces, si consideramos estos 5 elementos, ellos elaboraron un modelo a partir de estas mediciones y lo representaron de la siguiente forma. Acá tenemos una ilustración del modelo donde cada uno de estos impulsos representa la llegada de una trayectoria,
Pero ellos lograron separar estas trayectorias en cúmulos cuyos tiempos de llegada distribuyen Poisson, cuyas magnitudes decaen exponencialmente, pero además, dentro de cada cúmulo, las trayectorias distribuyen Poisson entre sí y también decaen exponencialmente en energía. Hay dos aspectos más que descubrieron o validaron la hipótesis, es que las magnitudes Hn distribuyen Rayleigh. Hasta ahora nosotros habíamos argumentado que una suma de muchas de estas en el canal caso 1 distribuyen Rayleigh. Lo que estamos planteando ahora es que cada una de estas trayectorias por sí misma tiene una magnitud que distribuye Rayleigh con algún parámetro sigma h n, sigma h, que depende también, ¿no es cierto?, del retardo, es decir, trayectorias más tardías, trayectorias en este sector de este cúmulo van a tener, ¿no es cierto?, menor tamaño en general que trayectorias en este sector del cúmulo. Así que este no es un sigma h igual para todos los hn, sino que es un sigma h que es dependiente del tiempo. No vamos a entrar en mayor detalle de cómo modelar eso. Lo importante es que los hn distribuyen Rayleigh. Y también descubrieron, o al menos confirmaron, que las fases de estas trayectorias Rayleigh distribuyen uniforme entre 0 y 2pi, lo cual es una hipótesis fácil de formular, ¿no es cierto? Cada trayectoria llegará desde alguna distancia, alguna dirección, con una fase que es difícil de pronosticar, y cuando hay muchas trayectorias no hay ninguna fase que tenga mayor probabilidad que otra. Ahora, si recordamos nuestro modelo, tenemos ahora una noción de que estas las amplitudes distribuyen Rayleigh, y estas fases distribuyen uniforme, así que esto acá distribuye normal complejo. Esto acá es notación radial, magnitud y ángulo, pero si esto lo transformamos en componente en fase y componente en cuadratura, esos dos componentes van a sumar una variable aleatoria normal compleja, circularmente simétrica, y cada una de ellas va a tener una distribución normal real. Entonces creo que esto es un punto importante a anotar. De aquí, lo que sale es que podemos definirnos, si queremos, Hn check para hacer énfasis de que estamos hablando de un complejo en el espacio de señales, esencialmente. Definirlo como lo que hemos estado llamando Hn por e a la j zn, y que este Hn check distribuye normal complejo con alguna media y varianza sigma h al cuadrado medios, manteniendo esta notación sigma h que introdujimos acá sin haber dado mayor detalle sobre eso. Así que en nuestro modelo de canal dispersivo de la envolvente compleja del
de la respuesta al impulso del canal dispersivo, ahora tenemos una variable aleatoria normal compleja con algún retardo. Y todas esas se suman como una ráfaga que viene en cúmulos de ráfagas para producir la respuesta al impulso. Acá nosotros tenemos un subíndice n siempre y simplemente enumeramos en n. En el modelo de Sale y Valenzuela se va en algún detalle más donde hay dos subíndices. Los betas acá corresponden a los h nuestros, h minúscula nuestros. Estos dos subíndices se refieren a trayectoria dentro de un cúmulo y cúmulo, ¿sí? Pero en definitiva es un modelo similar, con más detalle por supuesto, similar al nuestro, pero esencialmente equivalente.